El 15 de abril se celebra a Santas Anastasia y Basilisa vírgenes y mártires. El martirologio romano, el día 15 de abril, dice lo siguiente: Romae, Sanctarum Basilisae et Anastasiae Nobilium Feminarum, quae cum essent apostolorum discipulae et constantes in fidei professione persisterent, sub Nerone imperatore lingua pedibusque praecisis, percusae gladio martirii coronam adeptae sunt. Lo que, traducido del latín, significa, en Roma, las santas Basilisa y Anastasia, nobles mujeres, las cuales siendo discípulas de los apóstoles y persistiendo constantes en la profesión de la fe, bajo el emperador Nerón, les fueron cortadas la lengua y los pies y golpeadas con la espada, consiguieron la corona del martirio. Este elogio es sacado del menologio del emperador Basilio por Firogénito. Ciertamente, según los volandistas, en torno a estas dos mártires solo sabemos lo que comenta este mismo martirologio, nada más. Es decir, que no podemos dar por cierto absolutamente nada fuera de este breve párrafo. No hay más datos. Debería ser suficiente, pero ya sabemos que la tradición ha gustado de adornar y completar esta escasísima referencia que de por sí, ya resulta incoherente al calificarlas de nobles matronas romanas, si lo comparamos con el trato inhumano que recibieron. Pero no teniendo nada más que este texto para agarrarnos a algo sólido, deberemos pasar por alto que a dos mujeres nobles se las torturara de manera tan brutal, algo que sabemos que no se hacía en la práctica y mucho menos en fechas tan tempranas, sub Nerone, antes de que Caracalla extendiese la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, 212 y por tanto en una época donde ser ciudadano sí que marcaba la diferencia en la forma en que se podía morir ejecutado. Véase el caso de San Pedro y San Pablo. Vidriera de Santa Basilisa, mártir romana. Seo de Sativa, Valencia, España. Dicho esto y admitiendo que la referencia del martirologio pueda estar corrupta, y o bien estas dos santas no eran nobles y sufrieron esas atrocidades, o bien sí lo eran y pasaron directamente a la decapitación, vamos a ver los pormenores que la pasio y la tradición aportan a tan escueta referencia, dejando claro, por supuesto, que todos estos pormenores carecen de cualquier valor histórico. Pasio de las Santas. Las fechas atribuidas a la vaga expresión sub Nerone. Nerón reinó entre los años 54 y 68 c se ponen en contradicción al afirmar que estas dos mártires murieron en el 56, lo cual las situaría por delante de la propia Santa Tecla, que, sin embargo, sigue siendo considerada la protomártir femenina. Una vez más conviene no atender estas fechas, cuya precisión es vaga y casi inexistente, y nos quedaremos con que este martirio ocurrió en tiempos de Nerón, lo cual, si nos ponemos quisquillosos, también es problemático, pues fuera de la famosa matanza que este emperador desencadenó para satisfacer al pueblo romano que pedía un chivo expiatorio por el incendio catastrófico de Roma, sabemos que no emprendió otra persecución en concreto. Si tenemos que ubicar a nuestras dos santas de hoy, deben ubicarse en medio de los innumerables mártires de esta masacre, con lo cual desconoceríamos sus nombres o más bien, como de hecho ha ocurrido, se las asocia al martirio de Pedro y de Pablo. Existen otras mártires con el nombre de Basilisa, en griego, reina, y Anastasia, en griego, resurrección, pero solo en este caso podemos ver esos nombres juntos. La leyenda empieza en tiempos del emperador Nerón, quien, como decíamos, desató la primera persecución cristiana oficialmente conocida en el imperio por razones bastante turbias, la necesidad de ofrecer al pueblo romano una víctima culpable del incendio de la ciudad. Entre los cientos de cristianos que morirían en esta persecución, se destacan en este caso Basilisa y Anastasia, que el relato califica de nobles matronas romanas, lo cual, ciertamente, no puede ser menos que puesto en duda por las razones que ya hemos apuntado. La santa recogiendo los cadáveres de los apóstoles. Grabado de Filippo Iglioli para un calendario de santos. Nos cuenta el relato que tanto Basilisa como Anastasia eran discípulas de Pedro y de Pablo, otra suposición vana, pues el texto simplemente dice discípulas de los apóstoles, pero, ¿qué apóstoles? Dar por sentado que fueran Pedro y Pablo precisamente es demasiado vago, pues apóstol era cualquiera que predicara la palabra de Cristo.
Pero sigamos. El tiempo parece situarnos en el momento de la ejecución de los dos primeros apóstoles difusores del cristianismo. Ya sabemos que ambos acabaron en Roma, Pedro, crucificado cabeza abajo, Pablo, que disfrutaba de ciudadanía romana, decapitado. Nos dice el relato que las dos mujeres tomaron los cadáveres de Pedro y de Pablo y les dieron sepultura, desobedeciendo las órdenes que obligaban a la exposición pública de los cadáveres de los ajusticiados. El caso es que al ejercer la piedad suprema de dar sepultura a los muertos y desobedeciendo una orden directa del emperador, se granjearon un castigo equivalente. El acto de piedad de Basilisa y Anastasia les supondría la pena de muerte. Llevadas ante Nerón, esto seguramente es fantástico, con tal de engrandecer la leyenda, lo más lógico sería que fueran a comparecer ante un magistrado delegado, les fueron explicados los motivos de su detención y se les ofreció la posibilidad de conmutar la pena capital ofreciendo el reparatorio sacrificio a los dioses. A lo cual respondieron ellas: Jesucristo es el verdadero Dios, por el cual estamos dispuestas a confesarlo derramando nuestra sangre y muriendo por él si es necesario. En cuanto a nuestros maestros, merecían el honor de la cristiana sepultura. Fueron enviadas a prisión y posteriormente sometidas a nuevos interrogatorios, pero al permanecer inflexibles en su postura, se decretaron contra ellas diversas torturas. Las santas sufriendo la amputación de las manos. Cerámica devocional en la calle de las Santas, Sativa, Valencia, España. Las dos fueron desnudadas y atadas a sendas columnas, tras lo cual se las azotó en público hasta que perdieron el conocimiento. Cuando se recuperaron, las desató de las ensangrentadas columnas, se las ató a un potro de tortura y les quemaron el cuerpo con antorchas encendidas, mientras a gritos invocaban el nombre de Cristo Jesús. Molesto por sus gritos, Nerón mandó que les cortaran a ambas la lengua, cosa que se hizo, pero milagrosamente no lograron acallar sus voces. Este dato fantástico es muy recurrente en la literatura hagiográfica. Tras lo cual les cortaron los pechos, las manos y los pies, y las dejaron desangrarse durante largo rato. Finalmente fueron retiradas del potro y degolladas, primero una y luego otra. Es de lógica entender que una muerte tan espantosa no podría ser jamás aplicada a una matrona de noble cuna, lo cual iba totalmente en contra de la ley romana, pero que podía ser aplicada sin reparos a cualquier otro. No insistiré más en esto porque ya dediqué un artículo a este tema. Reliquias. Según el Diario Romano de 1926, las reliquias de las dos mártires siguen conservándose hoy en día en la iglesia de Santa Maria della Pace, en Roma. Basilisa había estado antes en la iglesia de los santos Celso y Julián y posteriormente en San Paolo fuori le Mura, hasta que Clemente Billi la trasladó a Santa Maria della Pace. Esto podría hablar en favor de que su existencia sea verídica aunque la pasio, y especialmente la ubicación temporal del martirio, así como los detalles del mismo, no estén exentos de controversia.